Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, usurpadora e interina, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 269 de Fuera de Orden. Hoy es martes 4 de agosto del año 2020. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá. Y gracias también a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Hoy 4 de agosto sería el día para felicitar a los efectivos oficiales, suboficiales y tropas efectivos y retirados de la Guardia Nacional, porque un 4 de agosto fue fundada la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional, que el honor era su divisa, desapareció, murió como Chávez y no volverá, y se convirtió en la Guardia Nacional Bolivariana. Por lo tanto, no hay nada que celebrar. Sin embargo, hoy es un día importante, sí, tal día como hoy, en el año 2018, vimos a Nicolás Maduro hacerse pupú en los pantalones. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Por supuesto, ese momento, ¿cómo olvidarlo? No solamente Nicolás, allí hubo un reguero de una larga estela de pupú que quedó regado en los alrededores. Pero bueno, así es la vida, así son las cosas hacia Venezuela, y hay muchas cosas de las cuales hablar el día de hoy. Han ocurrido muchas cosas y ha ocurrido algo importante que no quería dejar de comentar, porque usted dirá que uno es paranoico. Usted dirá que uno anda buscando a Dios por los rincones. Pero lo que ha ocurrido en Beirut el día de hoy tiene unos ribetes importantísimos desde mi punto de vista. Beirut, capital del Líbano, se ha vivido una situación bien difícil. Todos hemos estado al tanto de lo que ha ocurrido el día de hoy, a propósito de unas explosiones espantosas que fueron grabadas por los residentes de Beirut desde distintos ángulos, y que en todos esos ángulos puede observarse la potencia, la magnitud y los daños que a su paso va dejando la onda expansiva que se registra a propósito de esa inmensa explosión. El asunto está en que hay detalles que son importantes revisar. El primero de los detalles tiene que ver con el sitio donde ocurrió la situación. Estamos hablando de que se registró la explosión en el área del puerto de Beirut, en los muelles, concretamente en un almacén donde dice la versión oficial del gobierno libanés que habría ocurrido por la detonación de un material altamente explosivo, pero que no eran explosivos en sí, sino que podían ser, primero dijeron que eran petardos, después dijeron que era otro tipo de fuegos artificiales, y ahora, para el momento que estamos grabando este programa, nos indican que se trataría de material confiscado, material explosivo confiscado y almacenado desde hace años en esa zona. Dice que se trataría de nitrato de amonio. Por supuesto, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que las explosiones coinciden con una tensa calma que se vive en el Líbano desde hace meses, pero de forma muy particular, vinculado a lo que se iba a conocer el día de hoy, que era el veredicto en el juicio por el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. A Rafik Hariri lo asesinaron en febrero del año 2005
Y en aquella oportunidad no solamente lo asesinaron a él, sino a más de 20 personas en una explosión que fue precisamente también en esa zona del puerto de Beirut. Cuando se estalla aquella crisis y toda aquella situación, atentado que se le atribuyó a la gente de Hezbollah, que es un movimiento terrorista patrocinado por el Estado iraní. Atención, y por eso lo indico, y por eso mi preocupación. Estamos hablando que Hezbollah se metió en el Líbano y tiene invadido el Líbano. Hubo quienes lo dejaron entrar, Hezbollah se metió allí y ahora Hezbollah no se quiere salir, quiere controlar ese país. Tiene bases de operaciones en el Líbano para atacar a Israel. Tiene, prácticamente capturadas las instituciones del Líbano, sumido ese país en desgracia tras desgracia, y se les atribuye a ellos haber sido los autores materiales e intelectuales del asesinato del primer ministro en el año 2005. ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre que en aquel momento, luego del asesinato del primer ministro Rafik Hariri, se establece un tribunal internacional conocido como el Tribunal Especial para el Líbano, bajo mandato de la ONU. Y ese tribunal especial esta semana tiene que emitir la sentencia hacia los 4 acusados que están prófugos y que son 4 militantes de la organización terrorista iraní Hezbollah. Ese grupo que, como ya les he dicho y como ya ustedes saben, está controlado por Irán. Bueno, interviene en la guerra de Siria, por supuesto del lado de Bashar al-Assad. Ataca a Israel, hace toda la cantidad de barbaridades que puede por el mundo, inclusive en Venezuela, como ya ha sido suficientemente denunciado. Y por supuesto ha dicho que las alegaciones son falsas y que eso simplemente, que ese tribunal es un instrumento del imperialismo contra el noble pueblo iraní. Ustedes saben el discurso de siempre. ¿Qué más se sabe sobre todo esto? Bueno, es aquí donde uno tiene que hacer la plomería informativa y revisar los archivos sobre el tema para tener unas cosas al tanto. En el año 2018, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu denunció en la Organización de las Naciones Unidas que Hezbollah estaba convirtiendo a el Líbano en una poderosa base de misiles de mediano alcance y de alta precisión con el objetivo de atacar a Israel, y que esa operación habría comenzado en el año 2016. Benjamin Netanyahu indicó que iba a mostrar las pruebas de todo eso y en efecto las mostró. En el año 2018 Benjamin Netanyahu indicó que que tenía en poder el gobierno israelí fotografías satelitales donde se podía ver y se quedaba clara las evidencias de que no solamente se estaban estableciendo unas fábricas de misiles que eran propiedad de Hezbollah, sino que tenían el apoyo logístico iraní. Allí se decía que Irán estaba llevando a Hezbollah a construir sitios secretos para tomar proyectiles o cohetes de baja calidad en manos de Hezbollah para transformarlos en misiles con guía de precisión. Es decir, una fábrica donde hacen una especie de tuning a los misiles, es decir, de mejoramiento de unos cohetes convencionales poco precisos, convertidos gracias a la tecnología iraní en misiles de alta precisión. Misiles con tal precisión que podrían tener una capacidad de impactar objetivos dentro de Israel con una exactitud de hasta, con un margen de error de 10 metros. Imagínense usted. Se llama, inclusive tiene nombre ese proyecto, y es el proyecto de misiles de precisión. Y con ese proyecto dice el ejército israelí que Hezbollah intenta transferir al corazón de la ciudad de Beirut. Esto lo dijeron ellos en el año 2018. Que ellos intentan transferir al corazón de la ciudad de Beirut la pelea y la construcción de estos misiles. Inclusive decían que durante el 2016 y 2017 Hezbollah
estuvo tratando de establecer toda una infraestructura para convertir cohetes de superficie en misiles de superficie con precisión. Inclusive dijeron los sitios donde se encontraba y los mostraron en el mapa. En las imágenes hay 3 sitios particulares. Uno que es en el muelle, que es lo que llama la atención. Allí en el puerto de Beirut, donde hubo la explosión hoy, allí se señaló hace 2 años que Hezbollah tenía instalada una fábrica de misiles para atacar a Israel. Ellos mostraron 3 zonas muy cercanas la una de la otra. Un muelle del puerto, un área del puerto, el estadio de fútbol y el aeropuerto internacional. Ellos, además de eso, señalan que esa instalación tiene un sentido, porque al colocarlo en sitios tan sensibles, lo hacen para que sirva de escudo humano la gente que está allí en los alrededores, porque eso es una zona densamente poblada. Por supuesto, lo que concluye Israel es que todo esto forma parte de los intentos para establecer una infraestructura que convierta a el Líbano, por influjo negativo de Irán, en una base de amenaza en contra de Israel y de desestabilización de toda la región. Ellos inclusive indicaron que allá había diversas capacidades y medios y que estaban operando con herramientas y métodos de todo tipo. ¿Qué nos queda de esto? Hubo un accidente, hubo un atentado, hubo un bombardeo. No sabemos. Pero todo lo que vemos, esa explosión allí, sin ser expertos, sin ser bomberos, sin ser explosivistas, sin ser especialistas militares, nada, no vemos una explosión de unos petardos ni de unos cohetones. Ahí no había cohetones, ahí no había fosforitos, ahí no había traqui-traqui, no había matasuegra. Eso está perfectamente claro. Y en segundo lugar, es bastante extraño que un sitio donde esté Hezbollah pase una cosa como esta y se pueda atribuir a un simple accidente, a una simple explosión normal, como si cualquier cosa. Miren, yo, ¿a dónde quiero yo llegar con esto? Yo quiero decirles lo siguiente. Yo estuve en Israel. Yo estuve en la frontera de Israel con el Líbano en el año 2017. Yo hablé con soldados israelíes en esa frontera que nos mostraron físicamente a los periodistas que allí estábamos los puntos desde donde el grupo terrorista Hezbollah asediaba a la población israelí. Yo hablé, tuvimos oportunidad en esa actividad de hablar con mandos del ejército israelí y con personas, con ciudadanos que vivían en zonas asediadas por los lanzamientos de misiles tanto desde la Franja de Gaza por parte del grupo terrorista Hamas y de la Yihad Islámica, como desde la zona del Líbano, con todas las consecuencias que eso trae. ¿Qué pasa con el Hezbollah? El Hezbollah es un grupo fanatizado, un instrumento del Estado iraní para tomar el control de los sitios donde se le deja entrar. El problema que tiene Hezbollah, y esto es muy importante, porque esto seguramente no lo saben, esta parranda de menesterosos que son los chavistas, es que Hezbollah, Irán, empieza con una alianza bonita, donde inclusive hay intereses económicos. Luego hablan de hermandad. Y cuando te vienes a dar cuenta y le estás dando el abrazo de los hermanos, ya tienes a Hezbollah dentro del país, apoderándose de espacios, convirtiendo hermandad en invasión. Y ya después no hay quien lo saque. Ocurrió en la Argentina. En la época de Carlos Menem, de origen del Medio Oriente, por cierto, la familia Menem. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrieron los atentados que ocurrieron. Ocurrió el asesinato del fiscal Nisman, la presencia de Hezbollah en la zona de la triple frontera Brasil, Paraguay, Argentina, una cosa impresionante. Hay toda una presencia del Hezbollah que es invasiva y es nociva. O sea, los tipos tú le abres la puerta y no hay manera ni siquiera, o sea, es un monstruo que ni siquiera los que lo invocaron se van a salvar de ellos. Eso está ocurriendo en el Líbano. En medio de todo esto, Venezuela está haciendo, el régimen chavista
este criminal Nicolás Maduro y este gangsterato encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están siendo acusados en efecto de haberle abierto las puertas y las piernas a el grupo terrorista Hezbollah para que inclusive haga labores de financiamiento con la explotación de minas en el arco minero, como ha sido debidamente denunciado en diversas oportunidades. Le abrimos las puertas a estas lacras. Le abrimos las puertas de Venezuela a estas lacras, lo dejamos entrar. Nosotros estamos metidos en un berenjenal de tal magnitud, de tal tamaño, que si nos ponemos a contar los riesgos que podríamos tener a raíz de esto, no terminamos. Pero miren lo que está pasando en Líbano. Miren la forma, las cosas horribles que pasan en Líbano desde hace años. Un país que era una de las joyas del Medio Oriente, convertido en una nación donde la angustia es prácticamente la sensación diaria de los habitantes de ese país. Entonces, estas cosas es muy bueno que lo reflexionemos. Porque la gente habla de Hezbollah como una cosa que está por allá lejos. No, amigo mío, Hezbollah está en América. Hezbollah está en Venezuela. Hezbollah es un grupo asesino. Hezbollah actúa de las peores formas posibles. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que saberlo. Y hay que estar al tanto de que eso que decían de que el aletear de una mariposa en China puede causar un huracán en el Caribe, bueno, eso es verdad. Y hoy más que nunca lo estamos viendo con la pandemia y con todas estas cosas. Es necesario que mantengamos los ojos bien abiertos porque están pasando cosas. Cosas raras, como por ejemplo que hay gente a la cual le cambia la voz. En el siguiente segmento vamos a hablar de qué le pasa a la voz de Diosdado Cabello. ¿Es Diosdado Cabello o no Diosdado Cabello? ¿Apareció Diosdado Cabello o no apareció Diosdado Cabello? En el siguiente segmento conversaremos al respecto. ¿Ustedes saben qué es Hezbollah? Hezbollah es un partido político legal de la vida del Líbano. Hezbollah, en primer lugar, es un partido político con ministros, con diputados y con autoridades electas. Porque siguen repitiendo Hezbollah, Hezbollah. Hezbollah es un partido político legal de un país representado en la ONU. Nosotros no tenemos ni hemos tenido relaciones políticas con el partido político Hezbollah. Y hacemos llegar al pueblo iraní, a su gobierno, a sus fuerzas armadas, nuestras condolencias. Sabemos que ese es el camino cuando enfrentamos al imperialismo, pero también sabemos que no podrán con nosotros. Viva Soleimani, viva Irán, vivan los pueblos libres. Nosotros venceremos. ¡Viva Soleimani, vive! La patria sigue. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Esas palabras para nosotros valen muchísimo. Muerte será vengada, camarada.